Muy buenas tardes, amigos de YouTube. Mi nombre es Brian de Jesús García Cova. Soy estudiante de Derecho de la Universidad del Sinú Seccional Cartagena. En estos momentos vamos a conocer en qué consistió la Reforma Protestante. La Reforma Protestante inició en Alemania durante el siglo XVI, en donde las ciudades eran muy ricas y los burgueses se interesaban únicamente en la reforma de la Iglesia Católica. La Reforma, también llamada Reforma Protestante, fue la revolución religiosa que tuvo lugar en la Iglesia Occidental en el siglo XVI. Sus mejores líderes sin duda fueron Martín Lutero y John Calvin. Esta reforma tuvo una gran cantidad de efectos políticos, económicos y sociales de largo alcance y se convirtió en la base para la fundación del protestantismo, una de las tres ramas principales del cristianismo. Fue un movimiento durante el siglo XVI que logró impulsar un importante cambio dentro de la Iglesia Católica. Se dio con ella una fuerte oposición sobre el dominio que tenía el Papa sobre el pueblo cristiano y se pretendía que la Iglesia volviera a sus raíces dentro del cristianismo. Involucró el rechazo de Lutero ante los sacramentos que había en la época, que incluían indulgencias. Para él, el evangelio era un asunto que no debía ser comercializado. Se produjo entonces una crisis dentro de la Iglesia, pues habían críticas continuas contra la corrupción y la falta de piedad. ¿Quién fue Martín Lutero? Lutero desempeñó un papel fundamental en esta reforma protestante. Desafió a la autoridad del papado al afirmar que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa. Lutero creía que la salvación solo se podía adquirirla a través de la fe en Jesucristo y no requería necesariamente la asistencia a la iglesia. Esta reforma avivó el descontento entre los católicos de todo el mundo. En su retiro monacal, Martín Lutero se entregó al estudio de las Sagradas Escrituras y de la iglesia primitiva como a todas las personas inteligentes. Este trabajo le hizo darse cuenta de dos cuestiones. Primero, que la Iglesia Católica había perdido la referencia sobre varias verdades del cristianismo enseñaba en las Escrituras. Para Lutero, la más importante era la salvación, solo se alcanzaba con la fe. Esto echaba por tierra el negocio de la Iglesia que tenía montado con las indulgencias, es decir, papeles en los que el obispo de turno hacía que el alma de una persona se viera salvado a cambio de un precio. Segundo, Martín Lutero llegó a la conclusión de que la ley mosaica, la que había dejado escrita Moisés, no se había interpretado correctamente a la hora de descifrar el Nuevo Testamento. Estos mimbres ya eran suficientes para construir sus 95 tesis e iniciar el mayor cisma dentro de la Iglesia Católica. La difusión de este escrito corrió así la velocidad de un taúd que hoy, ya que la imprenta acababa de invertirse por Johannes Gutenberg, lo que permitía una producción masiva y de calidad de casi cualquier panfleto. Seguimos con la siguiente pregunta, que es: ¿cuál fue el contexto de la Reforma Protestante con respecto a la Iglesia Católica? La historia inicia en el año 1517, cuando Martín Lutero desafió a la Iglesia Católica y cuestionó a la autoridad del Papa por medio de un documento llamado las 95 Tesis. Ya existía un deterioro de la Iglesia Católica a nivel espiritual e institucional desde la Baja Edad Media, y muchas personas abogaban por una profunda reforma de la Iglesia para recuperar los aspectos doctrinales del cristianismo primitivo, para acabar con los abusos y corrupción de la jerarquía eclesiástica. Estos hechos permitieron, además de la división de la Iglesia, favorecer el acercamiento de las Sagradas Escrituras por parte de los fieles, situación que ha llevado a un mayor conocimiento de la misma y por ende una espiritualidad basada en la Biblia, no solo en la Iglesia protestante, sino también en la católica. En 1516 y 1517
Joan Texel, un fraile dominicano, comisionó a las indulgencias papales y fue enviado por la Iglesia Católica a Alemania para vender indulgencias, reducción de penas por el perdón de pecados y conseguir dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Lutero protestó por esta práctica de la venta de indulgencias en un escrito enviado a Alberto, arzobispo de Maguncia y Magdeburgo, el 31 de octubre de 1517. Las 95 tesis para Lutero, el perdón era solo un privilegio de Dios. La venta de las indulgencias la venta de las indulgencias y las absoluciones no podían ser permitidos. Los cristianos debían ganarse su salvación siguiendo a Cristo y no por la compra de indulgencias. Lutero fue seguido por Calvino y Urim y Zwingli. Luego de la excomunión de Lutero, los escritos de Calvin ayudaron a impulsar el movimiento en Alemania, Suiza, Escocia, Hungría y el resto de Europa. Comenzaron a gestarse los grupos protestantes como los luteranos, los calvinistas, presbiterianos, anglicanos y anabatistas. ¿Cuál fue el impacto político de la Reforma Protestante en Europa? Primero, ruptura con Roma. La ruptura se produjo con un impacto sobre el pensamiento religioso y filosófico, sobre todo debido a la insatisfacción de la Iglesia Católica de la época, que fue una autoridad preeminente en Europa en los años 1500. Martín Lutero afirmaba que la autoridad venía de la Biblia y no de la Iglesia Católica o el Papa. El surgimiento de la Iglesia Anglicana. La historia se inicia con la ruptura del rey Enrique VIII con la Iglesia Católica Romana. Esta reforma en Inglaterra estaba estrechamente relacionada con los asuntos personales del rey, debido a que se encontraba desesperado por liberarse de su matrimonio con Catalina de Aragón. La persecución entre católicos y protestantes. Como consecuencia de la Reforma Protestante, la Iglesia de España y Portugal operaron tribunales inquisitoriales a lo largo de sus imperios, por lo que luteranos y protestantes eran perseguidos y asesinados sin clemencia. La intolerancia del protestantismo no fue menos cruel. En Inglaterra, por ejemplo, después de haberse alcanzado la supremacía, establecieron una nueva tiranía. Acabaron con los conventos y monasterios católicos, expropiaron sus bienes, les persiguieron y les asesinaron. La siguiente es la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años surge en 1618 hasta 1648, en la que intervino la mayoría de las potencias europeas, sobre todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Dibujó un nuevo marco geopolítico en los años posteriores. Nació como una batalla entre los que defendían la reforma y los que apoyaban la contrarreforma, pero derivó en un conflicto relacionado con la religión en general, como un aliante para alcanzar la hegemonía en Europa. Finalizada, se afirmó la paz de Westfalia, lo cual modificó el mapa religioso y político de Europa Central. División de Europa. A principios del siglo XVI,
Europa occidental solo tenía una religión, el catolicismo romano. La Iglesia católica era rica y poderosa y había preservado la cultura clásica de Europa. La Reforma Protestante creó una división norte-sur en Europa, donde generalmente los países del norte se convirtieron en protestantes, mientras que los países del sur seguían siendo católicos. Hacia finales del siglo XVI, la Iglesia Católica fue recuperando la gente que en la mitad de las tierras que habían perdido el protestantismo. Europa quedó dividida a lo largo de casi las mismas líneas que existen aún hoy. División del protestantismo. La Reforma Protestante dio lugar a muchas divisiones dentro de sí misma, aunque el origen fue el luteranismo. Muchos otros se dedicaron de esto, dando lugar a una variedad de iglesias, algunas más radicales que otras, tales como la Iglesia Protestante, la Anglicana, las iglesias de Inglaterra, Episcopal, Baptista, Metodista, Pentecostal o el Calvinismo Presbiteriano Reformado, entre muchas otras. Los estados modernos hasta la Paz de Westfalia, el Sacro Imperio Germánico y el Mosaico Italiano en el siglo XVI es un periodo crítico político y socialmente. Es un periodo muy dinámico por el comienzo de la época de los descubrimientos que cambiarán todo el funcionamiento al final del siglo. También es de gran complejidad desde el punto de vista político y social. En principio, en el continente europeo no existen entidades políticas estables de carácter nacional, cosa que irá cambiando con el poder real, irá fortaleciéndose, siéndose un poder dominante, dejando de ser el rey un primus inter pares y convirtiéndose en un rey absoluto. Le faltaba a Europa tener esas entidades políticas típicas del siglo XVI y el siglo XVII. Además, las fronteras entre las entidades políticas y otras fallaban y eran inseguras, lo que propiciaba los conflictos de territorialidad. A lo largo y amplio del continente europeo tenemos varias unidades estatales, pero entre muchas encontramos dos entidades importantes: el papado, estado pontificio, y el imperio. Estas dos entidades tenían lo que se denominaba que estos dos poderes estaban en decadencia. Habían gozado de una extraordinaria potencia en la Edad Media, pero a comienzos de la Edad Moderna las cosas habían cambiado mucho. También el hecho más importante es que se empezaran a surgir monarquías con intenciones nacionales que interactuaban construir en un estado alrededor del rey. Son monarquías que aspiran a todos. Para finalizar y para concluir este recuento que se ha realizado, quiero resaltar el valor que tuvo este señor Martín Lutero al enfrentar y hacer valer y dar a conocer su postura respecto a lo que no le gustaba que la Iglesia Católica realizaba en ese momento, es decir, vender la salvación. Para él eso estaba mal y no debía de hacer así. Entonces, ¿qué pasó? Este señor tuvo ese valor de enfrentar y de hacer valer su postura. Alguien que rara la vez, estando y siendo partícipe de esa iglesia, lo haga. Este señor tuvo ese valor que es de admirar. Entonces, de mi punto de vista y de mi apreciación, es algo que en verdad pues me gustó mucho y
sorprendió tanto de que este señor haya seguido su postura, la hizo valer y la dio a conocer y tuvo el apoyo de la gente, porque en ese momento se presentó la división de la Iglesia Católica. Bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por estar hasta el último viendo este video. Espero que haya sido de su gran importancia y que hayan adquirido buenos conocimientos mediante esta intervención realizada. Muchas gracias. Que pases un feliz día.